La culpa espiritual, el último obstáculo invisible del despertar. La culpa espiritual, es la sombra que se cuela silenciosa incluso entre los más lúcidos buscadores de la verdad. No se manifiesta con castigos externos, sino con frases suaves y seductoras del tipo, deberías estar más conectado, no estás haciendo suficiente, un alma consciente no se permitiría esto. Ese sentimiento de no estar a la altura de tu propio ideal de luz, proviene de una conciencia que ha despertado, pero que aún no ha sanado. No grita, pero pesa. No destruye, pero frena. No es violenta, pero es despiadada. Y su mayor trampa es que se disfraza de evolución, cuando en realidad es una sofisticada forma de autojuicio. Este post no es para señalarte nada. Es para liberarte. Para mostrarte que incluso eso que creías tu voz interior podría estar repitiendo creencias arcaicas, doctrinas que no has elegido, exigencias que no provienen del todo, sino del miedo a no ser digno de él. Hoy, desmontamos esa culpa. Con honestidad. Con profundidad. Y con una espiritualidad que no se arrodilla, sino que se abraza. ¿Qué es la culpa espiritual y por qué no la reconoces? El disfraz perfecto del ego evolucionado. La culpa espiritual no se presenta como el remordimiento de quien ha robado o mentido. Se presenta como una voz sutil que te susurra, no estás siendo suficientemente elevado, no estás haciendo tu misión, estás fallando a tu alma. Es el ego. Vestido con túnicas blancas. Esta forma de culpa se gesta cuando has recorrido un buen trecho del camino espiritual. Ya no te identificas con la materia, comprendes la ilusión del yo, reconoces el juego del ego. Pero entonces aparece otra trampa, el ideal espiritual. Y como todo ideal, es inalcanzable. Porque no es real. Un ejemplo real, el buscador que se siente incompleto. Imagina a alguien que medita, lee textos sagrados, ayuda a los demás y siente un profundo anhelo de unión con lo divino. Sin embargo, experimenta días de apatía, de ira, de dudas. Y al aparecer esas emociones, en lugar de simplemente observarlas, se juzga por sentirlas. ¿Cómo puedo estar tan bajo si ya sé tanto? Se dice. Y ahí comienza el veneno. Porque esa autocrítica no viene del alma, sino de una versión espiritualizada del ego que no tolera la imperfección humana. ¿Por qué cuesta tanto identificarla? La culpa espiritual es escurridiza. Se esconde detrás de frases aparentemente nobles. Tengo que ser más compasivo. No debería reaccionar así. Si estuviera más despierto, no me pasaría esto. El problema no está en la intención, sino en el juicio oculto, el debería constante, esa exigencia camuflada de espiritualidad. No se trata de rendirse a la pereza interior, sino de comprender que el despertar real no exige perfección, sino autenticidad. ¿Cómo se forma la culpa espiritual? Herencias, dogmas y autoexigencia disfrazada. La mochila invisible de lo sagrado. La culpa espiritual no nace de la nada. Se gesta lentamente, como el moho en las paredes de una casa hermosa. Y suele tener 3 raíces profundas. 1. Herencias religiosas inconscientes. Aunque no te consideres creyente, aunque reniegues de la religión institucional, fuiste educado en una cultura impregnada de culpa. La idea de ser digno ante un Dios que todo lo ve, todo lo juzga y todo lo pesa ha dejado huella en el inconsciente colectivo. Y esa huella sigue activa incluso cuando ya has cambiado los rezos por la meditación o el dogma por la energía. No soy suficientemente puro para canalizar. No me conecto porque algo debo estar haciendo mal. No tengo derecho a pedirle al universo si no he limpiado antes mis karmas. Todo eso es culpa espiritual, con sotana o sin ella. 2. Dogmas nuevos con ropajes modernos. Lo espiritual también se ha llenado de normas. Debes vivir en gratitud. Debes vibrar alto. Debes ser consciente todo el tiempo. Ese deber ser es un nuevo catecismo disfrazado de luz. Pero lo sagrado no impone.
La conciencia no exige. Solo muestra. La culpa aparece cuando la espiritualidad se vuelve una meta en lugar de un proceso, un deber en lugar de una elección viva. 3. El ego que se disfraza de guía interno. A veces, quien te castiga no es un dogma ni una religión, sino tu propia autoexigencia espiritual. Es el ego evolucionado, esa parte tuya que ya sabe mucho, pero que no ha entendido que el alma no espera perfección, sino honestidad. Si tú ya sabes esto, ¿por qué sigues cayendo? Deberías haber trascendido ya estas emociones. No puedes hablar de conciencia si tú mismo estás atascado. El ego evolucionado es una versión más sutil y sofisticada del ego tradicional, que en lugar de buscar poder, aprobación o seguridad en el mundo externo, se disfraza de buscador espiritual, de maestro interior o de conciencia elevada. Ya no quiere tener razón en una discusión. Ahora quiere tener razón sobre la verdad. Ya no busca admiración por el éxito. Ahora la busca por su luz. Ya no teme al juicio ajeno. Ahora teme no estar a la altura vibracional. Este ego sabe de chakras, de meditación, de transmutación y de las leyes universales. Pero no ha soltado el control ni el miedo a no ser suficiente. Es, en resumen, el ego que ha leído todos los libros, pero aún no ha comprendido lo esencial, que el despertar no es una superioridad, sino una rendición. ¿Te suena? Esa voz no es la voz del alma. Es el eco mental de quien quiere brillar, pero aún no ha aprendido a abrazar su sombra. ¿Cómo se sana la culpa espiritual? La vía directa del amor sin condiciones. La culpa espiritual no se combate, se observa. No se niega, se reconoce. No se trasciende desde el esfuerzo, sino desde la comprensión radical de que no hay nada que sanar en tu ser verdadero. Solo hay que soltar la ilusión de estar separado de él. 1. Reconocimiento sin juicio. El primer paso, y el más transformador, es reconocer la presencia de la culpa espiritual sin tratar de eliminarla o justificarla. Eso implica ver su raíz. Quiero ser más de lo que soy, porque lo que soy no es suficiente. Esa es la mentira. Esa es la herida primaria, creer que el amor divino exige condiciones. Reconocer esto con ternura es como encender una lámpara en la cueva más profunda de la psique. Ya no estás a oscuras. Ya puedes respirar. 2. Rendir el personaje que quiere evolucionar. Aquí viene el punto que desconcierta a muchos. La sanación no consiste en mejorar el personaje espiritual que crees ser, sino en rendirte al amor que ya eres. Dejar de buscar tu salvación como si estuvieras perdido. Dejar de exigirte vibrar alto cada día. Dejar de castigarte por no sentir a Dios como antes. Porque el amor no se gana. Se reconoce. Y en ese reconocimiento humilde, el ego evolucionado suelta su disfraz. Y aparece la presencia. 3. Volver a lo simple, yo soy. La espiritualidad verdadera es sorprendentemente simple. Tan simple que el ego no puede traficar con ella. Respirar. Sentir. Estar. Recordar que no tienes que hacer nada para ser tú. La culpa espiritual desaparece cuando recuerdas que el amor de Dios no te pide logros, ni purezas, ni heroicidades espirituales. Solo te pide una cosa, que vuelvas a casa. Ejemplos reales de culpa espiritual, y cómo reconocerla en ti mismo. El ciclo invisible, cómo se gesta la culpa espiritual. La culpa espiritual no nace de un error puntual, sino de un proceso interno sostenido, casi imperceptible. Se alimenta del desfase entre la conciencia de lo que deberíamos ser, nuestra visión idealizada del alma elevada, pura, consciente, y la experiencia humana real, llena de resistencias, miedos, recaídas y contradicciones. Este desfase genera una tensión interior que, si no se reconoce, se convierte en reproche sutil pero constante. El diálogo interno que perpetúa el conflicto. ¿Cómo puedo hablar de Dios si aún fumo? ¿Quién soy yo para ayudar a otros si no tengo todo resuelto?
¿Cómo es posible que aún me afecte esto si ya sé tanto? Este tipo de pensamientos revelan un yo espiritual escindido, uno que sabe y uno que no alcanza aún. Cuando no se integra esta dualidad, cuando no se abraza la sombra como parte legítima del camino, aparece la culpa espiritual. No como castigo, sino como síntoma. La paradoja del saber sin encarnar. Cuanto más sabemos sobre la verdad, sobre la unidad, sobre la divinidad interior, más exigentes nos volvemos con nosotros mismos. Y si el conocimiento espiritual no va acompañado de una compasión igualmente profunda, el alma se endurece. Así, la culpa espiritual se convierte en una trampa luminosa, aparenta conciencia elevada, pero es juicio enmascarado. El rol de la culpa espiritual en el proceso de despertar. Aunque incómoda y muchas veces paralizante, la culpa espiritual no es un enemigo. Es más bien un síntoma de sensibilidad del alma, una señal de que algo dentro de nosotros ha despertado lo suficiente como para dolerse ante la disonancia entre lo que somos y lo que intuimos que podríamos ser. Un umbral que exige integración. En la etapa inicial del despertar espiritual, la culpa puede actuar como motor, nos empuja a buscar coherencia, a alinear pensamiento, emoción y acción. Pero si se cronifica, se transforma en un obstáculo, un peso innecesario. Por eso, la culpa espiritual es también un umbral, quien lo cruza con lucidez, empieza a integrar lo humano y lo divino en uno solo. La espiritualidad auténtica no busca eliminar lo humano, sino redimirlo. Aprender a vivir con lo no resuelto. Uno de los aprendizajes más profundos del despertar consiste en habitar lo no resuelto sin perder la conexión con el todo. Aceptar que hay días grises, hábitos que tardan en disolverse, impulsos que vuelven sin ser llamados. La culpa espiritual se disipa en el momento en que dejamos de exigirnos pureza para considerarnos dignos de luz. ¿Cómo transmutar la culpa espiritual sin negarla? La culpa espiritual no se elimina combatiéndola, ni se disuelve ignorándola. Se trasciende cuando se le reconoce su función y se le retira el protagonismo. La clave está en no identificarse con ella, pero tampoco rechazarla. Como todo en la alquimia interior, la transmutación exige presencia, comprensión y voluntad. 1. Nombrarla, el acto que rompe el hechizo. El primer paso es siempre el más valiente, nombrar lo que se siente. No adornarlo, no intelectualizarlo. Tan solo reconocer, siento culpa por esto, aunque esto parezca ridículo o exagerado. Nombrar la culpa espiritual es romper su hechizo, porque deja de actuar en la sombra. 2. Investigar su origen, ¿de dónde viene? Muchas veces, la culpa espiritual no proviene del alma, sino del condicionamiento moral heredado, religiones, mandatos familiares, normas sociales disfrazadas de virtud. Examinar su genealogía es esencial para saber si se trata de una culpa auténtica, una señal del alma, o una impuesta, un residuo de programación. 3. Escuchar su mensaje, no su condena. La culpa espiritual puede contener información valiosa si se la escucha sin juicio. Pregúntate: ¿qué parte de mí se siente separada del bien? ¿Qué necesidad real está siendo desatendida? ¿Qué me está pidiendo esta culpa en realidad, castigo o comprensión? La mayoría de las veces, la culpa no quiere que te autoflageles. Quiere que madures espiritualmente. 4. Integrar la sombra, el paso inevitable. La culpa persistente suele señalar una sombra no integrada. Y la integración no es otra cosa que decir, esto también soy yo, pero no soy solo esto. El ego evolucionado se atreve a abrazar sus sombras sin perder de vista la luz que lo anima. Culpa espiritual, un síntoma de evolución, no un error. Sentir culpa espiritual no es signo de fracaso, sino de conciencia en expansión. Solo quien ha comenzado a despertar puede experimentar ese malestar del alma que no se conforma con ser buena de cara a la galería, sino que anhela encarnar el bien en lo profundo.
La culpa espiritual es como un eco distorsionado de ese anhelo, se agita cuando la mente aún juzga, pero el alma ya comprende. La solución no es negar la culpa, ni instalarse en ella. Es atravesarla con lucidez, desactivar su origen ilusorio y permitir que se convierta en una nueva claridad. Al otro lado de la culpa espiritual no hay castigo, sino libertad. Una libertad serena, no arrogante. Humilde, no humillada. Porque el que se sabe parte del todo no necesita flagelarse para aprender. Le basta con recordar quién es y seguir caminando.